Sus Biblias en Deuteronomio 21, los versículos 15 y 17. Hoy vamos a ver tres casos. Quizás nos enfoquemos más en el segundo caso. El tercero es un caso cortito, pero en nuestro tiempo de comentarios podemos hablar más de esto. Son tres casos que vamos a ver. Versículo 15 al 17 vamos a ver enfrentando la realidad humana, es el primer caso. Versículos del 18 al 21, vamos a ver sobre el hijo terco y rebelde, un caso de un hijo terco y rebelde. Y el último caso, que son los últimos versículos del capítulo 21, versículo 22 y 23, vamos a ver sobre costumbres de dar descansa sepultura. ¿Okay? Un caso de cómo funcionaba en el antiguo Medio Oriente la importancia de dar sepultura. ¿Okay? Y vamos a ver esto sobre el colgar en un árbol, maldición, etc. Que veamos el primer caso, enfrentando la realidad humana. Son los versículos 15 al 17. Si me permiten leer esta versión, dice así: si un hombre tiene un hijo, no, esta no. Versículo 15 al 17. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá el primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de progenitura. Ok, este primer caso, enfrentando la realidad humana. En este caso vemos que se reconoce la práctica cultural antigua de la poligamia. Se describe prácticas culturales. Okay, acá vemos que Moisés describe prácticas culturales y Dios da leyes alrededor de estas prácticas para evitar los abusos, el maltrato, como vimos en el caso antiguo. O sea, la ley de Dios es para restringir algo que ya estaba dándose lugar. No malentendamos, Dios no está dando una ley aceptando la poligamia. ¿Okay? Muchos dicen, Dios acá acepta la poligamia y le da, confirma que el hombre puede tener más de dos esposas. No. Acá vemos que Dios enfrenta la realidad humana. Esta es una práctica cultural y Él entonces da ley alrededor de esta práctica ya existente para restringir, para limitar el maltrato y el abuso. Lo mismo va con el tema de la mujer que vimos la semana pasada. El primer ejemplo de poligamia que vemos en la Biblia es Génesis 4:23. Es el primer ejemplo donde se habla de este hombre Lamec, uno de los descendientes de los hijos de Caín, ¿no? De Adán. Génesis 4:23. Y se habla de cómo este hombre se ufana y le dice a una de sus mujeres, o a sus mujeres le dice cómo él ahora ha conquistado con violencia, básicamente. Él se ufana de su poder y se reconoce que estaba casado con más de una sola mujer. Es el primer caso de poligamia. Jacobo, el patriarca, ¿okay? El nieto de Abraham, era reconocido como un polígamo en Génesis capítulo 29. Es Génesis 29 el pasaje de Jacob que es reconocido como polígamo. Ahora, la poligamia se practicaba en el antiguo Medio Oriente entre gente acadulada, poderosa, no entre la gente común. Y no se sabe el motivo exacto de la práctica, por qué se practicaba. Se puede mencionar 4. La primera puede ser un motivo sexual. La segunda, motivo de reproducción. Esto no es importante, pero a medida de información, ¿no? Reproducción, producir un heredero.
En el caso de Jacob, ven que era reproducción y había una competencia entre las hermanas, quién le producía más herederos a su esposo, tanto que le dieron a su empleada, sus siervas. El tercero, económico, donde se ayudaba a la familia pobre, se casaban con viudas pobres, por ejemplo, y se ayudaba a la familia pobre. También era una manera de obtener riquezas, influencia, y como vimos en el caso anterior, una manera de manejar el botín de guerra. Podían casarse con las prisioneras y habían leyes también alrededor de eso. La cuarta razón que vemos en las escrituras, en el caso de David, Salomón, que se menciona, eran uniones políticas. Y esto era para ayudar a las naciones vecinas a mantener la paz, para que no vayan en guerra y para que no sean traicionados por las naciones alrededor. Los reyes, como Salomón o como David, Salomón en el caso más conocido, se casó, por ejemplo, con se habla de sus mujeres, ¿no? De los reinos de alrededor. Pero Sidón, tenemos el país de Sidón, Acab también se casó con una de Sidón, la conocida Jezabel, que lo arrastró a la idolatría de Baal. Se practicaba la poligamia con muchas princesas para que haya paz. Eso en el Antiguo Oriente. Ahora, las leyes de Dios, cuando estudiamos esto en la Biblia y vemos este caso, lo que está sucediendo es que se nos está describiendo un evento en la historia. ¿Okay? Acá lo que vemos en esta ley se nos está describiendo prácticas antiguas. No se está normalizando estas prácticas donde Dios está diciendo practiquen esto. Esto es una ley, está bien que sean polígamos. Solamente se nos está describiendo y se está dando leyes alrededor de estas prácticas reconocidas para que se evite el abuso y el maltrato. ¿Okay? Entonces, las leyes de Dios asumen la problemática humana. Las leyes de Dios son realistas, históricas, se aplican en el contexto cultural en el que fueron dadas. La esencia de esta ley, la que estamos estudiando, es practicar la justicia, porque acá le impide al marido darle la primogenitura al hijo de la amada. Le dice no. Si el mayor es de la aborrecida, y aborrecida es un modismo hebreo que significa una menos amada. O sea, el marido tiene casado con varias mujeres y tiene una favorita y las otras son menos amadas. Eso es lo que significa aborrecida, no que la odia, no. Menos amada, es una forma de hablar. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, cualquiera que ame más padre, madre, esposa, hija, mujer, no puede ser digno de ser mis discípulos, pero todo aquel que aborrezca, y usa esa palabra, es un modismo hebreo que quiere decir que ame menos que a mí. O sea, para ser discípulos de Cristo, Él tiene que ser nuestro primer amor y no las relaciones humanas. Y acá se usa también en la forma hebrea, ¿okay? Hijo de la aborrecida, o sea, de la persona menos amada. Y los derechos de la primogenitura es algo que era establecido y la ley de Dios defiende. Al primogénito se le daba 2/3 partes o el 75%, si habían 2 hijos, el 75% de la herencia, no era 50-50. Si habían 3 hijos era 50, 25, 25. Y una de las razones fundamentales, acá se nos dice porque él es el principio de su vigor, era porque el hijo primogénito se encargaba de cuidar a sus padres. Y eso servía para cuidar a sus padres. No tenía excusa de decir no tengo dinero suficiente porque le tocó doble porción. Su parte y la otra parte para que se dedique a cuidar a sus padres. Esta ley de la progenitura, ¿okay? Habla o enfatiza el mandamiento, el 5º mandamiento que habla de honra padre y madre. Cuando los padres, el padre respetaba las leyes de la primogenitura, entonces se esperaba que el hijo mayor cuidara de sus padres y que los honre, ¿no? Honra padre y madre. En primera de Timoteo capítulo 5, en la lista que se nos habla de las viudas, antes se nos dice, ahí Pablo le dice a Timoteo que los de la familia, de la casa, tienen que ser responsables de sus viudas, pero si la viuda no tiene familia,
y entra en necesidad, entonces la iglesia puede entrar a tallar. Pero primero son los hijos los responsables de cuidar, sostener a sus padres. Y nos dice entonces, 1 Timoteo 5, más adelante, porque el que no cuida de su casa es como que es un incrédulo, ha negado la fe. ¿Okay? Es el primer caso. Entonces nos describe la realidad humana, la ley de Dios es realista y da leyes alrededor de ella, no porque Dios está diciendo viva la poligamia y quiero que todos sean polígamos como los mormones, pero porque Dios quiere que no haya abuso, sino se practique la justicia. La segunda ley, y ustedes pueden leer más acerca de los derechos de la progenitura en Éxodo capítulo 13, Éxodo 13, 14 al 15, Éxodo 13, 14 al 15, y Levíticos 3, del 12 al 13. Levíticos 3, del 12 al 13. El segundo caso está en los versículos 18 al 21. Y de acá podemos pasarnos la tarde sacando principios. El caso del hijo terco y rebelde. Permítanme leerles estos 3 versículos. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Ok, ahora hay que describir un poco la cultura de este ambiente, ¿no? La cultura histórica. En estos tiempos los padres tenían derecho sobre la vida y la muerte sobre sus hijos. Podían matar a sus hijos por ser rebeldes. Entonces, esta ley está para controlar esa tendencia que tenían los padres en las culturas mesopotamias, legal, de matar a sus hijos. Esta ley está para que los padres no hagan eso. Y si hay que dar juicio al hijo, lo haga un tribunal, un juzgado, la comunidad y no los padres. ¿Okay? Hay que entender eso es lo que está hablando en la cultura. Ahora, de acá estamos hablando de un hijo adulto, porque habla en los versículos 20 que es glotón y borracho, que no estamos hablando de un niño de 7 años ni de 8 años, estamos hablando de un adulto. Caso que ilustra son los hijos de, ¿se recuerdan? El profeta, el sacerdote en 1 Samuel capítulo 3, Elías. Sus hijos eran borrachos y cobraban, ¿no? Extorsionaban. Los hijos de Samuel también, si ustedes siguen leyendo 1 Samuel, también eran promiscuos, se acostaban con las doncellas en el tabernáculo. ¿Okay? Eran unos sinvergüenzas. Tanto así que la razón por la cual los ancianos, los líderes del pueblo, insistieron en escoger un rey, porque Samuel ya estaba viejo, era porque con tus hijos no vamos a ninguna parte, son unos sinvergüenzas, así que escógenos un rey como las demás naciones. Y tenemos el caso típico que Dios dice a Samuel, tú no te sientas mal porque a ti no te están desechando, es un problema espiritual, me están desechando a mí. Ustedes pueden leer eso en 1 Samuel, capítulo 3 al 8. Entonces, este hijo adulto es terco y rebelde. Y los hijos tenían la obligación, según el mandamiento 5, de honrar a sus padres. Ahora, los padres, acá se trata de un hijo que vive una vida, un estilo de vida habitual, donde no escucha a papá, mamá, no escucha sus consejos, es necio, es terco, es glotón y borracho. ¿Okay? Esto es un estilo de vida, esta es la realidad de los padres. No estamos hablando que es pícaro, un día hizo una travesura y ahora hay que darle pena de muerte. No, estamos hablando de un muchacho, un hombre que ya no tiene, se ha tratado todo y ya no tiene solución.
porque está en lo mismo. Entonces, esta ley está relacionada a la violación del mandamiento 5, de honrar a padre y madre, a la solidaridad de la comunidad, porque era la comunidad la que traía juicio sobre este muchacho. La descripción de sus acciones es: 1, no obedece a sus padres. 2 veces se menciona, versículos 18 y 20. 2, no oye a sus padres. Y cuando se habla de no oír, el sentido tiene que ver con menosprecia a sus padres, menosprecia sus consejos. Versículo 18. 3, glotón, su estilo de vida, solamente consume. Y versículo 24, borracho. El versículo 19 se nos habla de la necesidad de tener testigos. Cuando habla que lo traerán a los ancianos y presentarán su caso ante los ancianos. Recuerden que la ley pedía 2 a 3 testigos para tener un caso. Se hacía una investigación. Ya hemos hablado que la ley de Dios no se daba por gusto. A la persona no se le acusaba por gusto. Tenía que haber evidencias que culpe a la persona. Entonces, acá en el versículo 19 se toma a testigos, es llevado al juez y es la comunidad, no los padres, la que actuaban para deshacerse. ¿Okay? La pena de muerte en Israel, vemos, este caso es un ejemplo que la pena de muerte en Israel existía. Recuerden que el principio detrás de esto es que Israel tenía que reflejar el carácter de Dios al mundo. Para eso Dios escogió a Abraham e hizo un pueblo de él. Cuando la rebeldía es deliberada, cuando se quebranta el pacto, se distorsiona el propósito misionero de Israel. Si Israel no obedece a Dios, quebranta el pacto que entró con su Dios en el Sinaí. Y cuando Israel es desobediente y quebranta el pacto, entonces no puede servir como misionero a las naciones, ser la sal y luz a las naciones. Se distorsiona el propósito, vemos consecuencias. Y es por eso que Dios ve el pecado de su pueblo como cosa seria. Eso lo estudiamos en los capítulos anteriores. ¿Okay? La idolatría era un pecado que demandaba pena capital. Recuerden cuando vimos el caso de que si escuchas de otro pueblo que alguien está adorando, ve, investiga, que haya testigos y ahí sácalos, si no hay arrepentimiento, sácalos y a pena de muerte a través de ser apedreado. ¿Ok? La idolatría, la blasfemia también era un pecado que se castigaba con pena de muerte. Esteban fue acusado en Hechos capítulo 7 de blasfemar, el primer mártir del cristianismo. ¿Okay? La blasfemia, eso está en Éxodo 22, 28. La profecía falsa, cuando estudiamos el falso profeta o la profecía falsa en Deuteronomio 13 y Deuteronomio capítulo 18, cuando se levante un falso profeta y emita profecía falsa y no se cumpla, ese merece pena de muerte. Cuando no se guarda el día de reposo, se viola el día de reposo, pena de muerte. Estos son pecados contra Dios que merecen pena de muerte según la ley de Moisés, ¿ok? Y prácticas de adoración cananea, pena de muerte. Son 5 cosas que he mencionado ahí. Pecados sexuales que merecían la pena de muerte, esto lo encontramos más en Levíticos y ya vamos a llegar al tema de Deuteronomio 22. El incesto merecía la pena de muerte. Eran prácticas que se hacían con los cananeos. Levíticos 20 habla sobre el incesto. La fornicación también habla sobre pena de muerte. Adulterio, sodomía, bestialidad. Son pecados sexuales que habla de pena de muerte. Todo esto está en Levíticos 20, Levíticos 19, Levíticos 18. Esos 3 capítulos son 4, 18, 19 y 20. ¿Okay? Y Éxodo 20 y Éxodo 22 también. La violación de reglas del pacto contra los ciudadanos israelitas que merecían la pena de muerte, el homicidio hemos visto, también acreditaba la pena de muerte. Acá en este caso la rebeldía contra los padres acreditaba la pena de muerte. El testigo falso acreditaba la pena de muerte.
tomar botín de guerra cuando todo era ofrecido a Dios como holocausto, en el caso de Acán, acreditaba la pena de muerte. ¿Ok? Y termina diciendo que así quitarás. Y el sentido es eliminar, sacar completamente el mal de Israel. ¿Ok? El castigo que se ve en la pena de muerte, uno dice, uy, esto es tan fuerte, tan duro, era con el propósito de disuadir, de que la persona evite en caer en ese pecado. La seriedad también, este pasaje nos enseña la seriedad de disciplinar y criar a nuestros hijos en el camino del Señor, en el camino correcto. La seriedad de honrar a los padres no es un mandato de si me agrada o no me agrada, o si mis padres son buenos, entonces los honro, si me conviene o no me conviene. Esto es un mandato de parte de Dios, sin importar cómo son los padres. El énfasis está honra padre y madre, que equivale a respeto y a darle el peso, ¿no?, que se merecen. El impacto de la crianza tiene influencia tremenda en la sociedad. Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, ay, mi hijo se corrompió por sus amigos, o son sus amigos los que lo llevaron por el mal camino. Bueno, la Biblia nos da iluminación y nos dice que el mal está en el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El mal está en nosotros. Y cuando actuamos mal y nos juntamos con amigos que son, como dicen muchos, mala cabeza o pandilleros, es porque eso refleja lo que hay en mí. No es que ellos me corrompen, es que eso me conviene a mí porque yo soy tal por cual igual. Acá el pasaje cuando dice, y quitarás el mal de la comunidad, entonces enfatiza que el mal, el pecado, está en uno. Y sí, cuando escuchemos algo, cuando escuchemos alguna acusación de nuestros hijos, quizás aplicándolo un poquito a nosotros, ¿no? Cuando escuchemos una acusación de nuestros hijos, hay que escuchar todas las partes. Muchas veces vienen nuestros hijos con carita de yo no fui, ¿no? Con carita de bebé y nos convencen fácilmente y allá vamos nosotros a la escuela a tirarle barro o a enojarnos con el otro niño malcriado que se ha creído. ¿Cómo va a tratar así a mi hijo? Sin escuchar las partes. El propósito por lo cual la Biblia dice tráiganlo a los ancianos es porque el caso era evaluado. Entonces, todo caso de malcrianza, todo caso de acusación, todo caso que tenga que ver con el honor de mi hijo, de la persona, debe de ser evaluado. No nos dejemos llevar por lo que nuestro Santa Paloma hijo nos diga, porque lo más seguro es que nos va a decir lo que le conviene. Si hay que emitir castigo, entendamos bien el peso de la falta que se ha cometido y demos el castigo según esa falta. Acá el castigo para aquel que seguía y persistía en un sentido de deshonrar a sus padres, ¿okay? Un vividor, un sinvergüenza, un obstinado, un hongo en la sociedad, era eliminarlo. Eso era en la ley de Dios. Entonces, miren la seriedad del caso, ¿ok? 0 tolerancia al hijo que vive en rebeldía y terquedad hacia sus padres. Es la enseñanza. Ahora, saquemos principios de acá. Si Dios tiene 0 tolerancia a la rebeldía y terquedad ante la autoridad establecida en el hogar que son los padres, eso me debe de guiar a mí en cómo yo debo de disciplinar y criar a mis hijos. Porque si soy de las suaves, de lo que me gusta que mis hijos sean mis amiguitos, de lo que me gusta que mis hijos salgan a favor mío y no a favor de mi esposo, si soy de ese tipo de personas y de mamás, estoy transgrediendo contra el mandato mismo de Dios. Al final les hago mal a mis hijos, me hago mal a mí y hago un hongo para la comunidad, le hago mal a la sociedad. ¿Okay? Entonces de acá podemos sacar esas enseñanzas. El último caso, esto es un caso cortito. Versículos 22 y 23. Caso 3. El caso de colgar un árbol. Dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, yendo con el tema, ¿okay? Que merece pecado capital, la pena de muerte, y se le ha dado muerte, miren, se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol después de darle muerte,
Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ok, el colgar en un árbol al muerto. Esto era después de que alguien lo hubiera asesinado por cualquier otro método, sea apedreado, sea en defensa propia, o en este caso sería porque se mereció, ¿no? Algo cometió. Como el colgarlo en el árbol era una manera de humillación pública. La persona tenía que ser humillada, o sea, había cometido un crimen serio. Después de que haya pasado el día colgado en el árbol, se le llama a que debe ser enterrado apropiadamente. Y acá se nos revela el tipo de práctica cultural bíblica del entierro. Y ese es un tema aparte, pero la Biblia habla a favor de enterrar a los muertos, porque creemos en lo sagrado del cuerpo, que el cuerpo se levanta, aunque el cuerpo se descompone y regresa al polvo, nosotros sabemos y le damos, por lo que la Biblia dice, importancia y significado al cuerpo, no lo maltratamos. En contraste está con las prácticas paganas, las prácticas hindús, las prácticas budistas, las prácticas romanas o griegas que incineraban los cuerpos, que era una manera de deshacerse de toda memoria. Entonces, hoy en día los creyentes incineran, creman por razones económicas. Y es un tema muy delicado, porque el cuerpo hay honra en el cuerpo, aunque ya no está la persona, en un sentido sí, todavía hay que darle el respeto debido al cuerpo, porque creemos en una resurrección corporal. No voy a decir más a esto, pero este caso no habla a favor de un entierro, pero es un ejemplo que se puede usar, ¿no? A favor del entierro, porque el caso es sobre la persona que no permanezca colgado en un árbol. Dice, porque el colgado es maldito por Jehová. Ahora, esto me fascina porque la manera en que los líderes religiosos querían que Jesús muriera era por crucifixión. Los líderes religiosos han podido matar a Jesús apedreándolo. Ellos tenían la ley y Roma no se metía, como lo hicieron con Esteban. Ellos apedrearon a Esteban y se acabó. ¿Por qué no apedrearon a Jesucristo? Porque ellos querían mostrar al mundo entero la humillación de supuestamente el que se quería hacer pasar por Mesías. Ellos decían, tú has blasfemado porque te haces igual a Dios, te has hecho el Mesías, tú no eres ningún Mesías y porque has blasfemado te vamos a colgar. O sea, la crucifixión en tiempo de los romanos, y así serás humillado públicamente. Porque hubieran podido apedrearlo como... Entonces, querían humillarlo. Y Pablo, en su declaración tan hermosa en Colosenses capítulo 2, dice que esa humillación sirvió para triunfo. Que lo que los hombres pensaban que estaban humillando, Dios lo usó como un símbolo de triunfo. Porque fue en esa cruz que Dios entonces decretó y clavó el acta de nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, leanlo, versículo 15, hermoso, quedó todo el capítulo 2. Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, pero fue humillado por nuestros pecados. La humillación que nosotros merecíamos. Y después entonces Dios en su soberanía hizo que no quedara ahí ni vaya a una fosa común, pero que su cuerpo fuera pedido por José, ¿no?, de Arimatea, y se le dé una práctica de sepulcro digna y cómo se practicaban en aquellos tiempos. ¿Okay? Entonces, maldito por Dios es el colgado. Termino leyendo Gálatas 3:13. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Mi versión es la Reina Valera actualizada 2015. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Y Pablo usa esta escritura de Deuteronomio 21-23 para aplicarla a Jesucristo y para decirla que Él fue maldito por nosotros, porque la ley llamaba castigo y maldición a todo aquel que la transgredía. Nuestro Señor Jesucristo, como representante nuestro, tomó nuestros pecados, Él recibió el justo juicio de Dios y la maldición que llamaba la ley, haciendo referencia a este caso. Que voy a parar ahí para poder conversar sobre algunos de estos 3 casos y la próxima semana continuamos con el capítulo 22.